Bien, buenos días. Dios nos bendiga. Dios nos fortalezca en esta mañana. Nuevamente doy las gracias a Dios porque me ha permitido estar acá. Hoy hace, si mal no recuerdo, exactamente un mes que fuimos invitados, mi esposa y yo, a predicar la culminación de un tema que se estaba dando y en el aniversario de la iglesia. Sin opciones, recuerdo que era un tema que se estaba predicando y se habló acerca del servicio. Y doy gracias a Dios porque nuevamente estoy acá con mi esposa nuevamente. Y esta vez a ministrar la palabra del Señor nuevamente acá con la iglesia. Y para mí siempre será de bendición hacerlo. Hoy quiero compartir un mensaje que Dios ha colocado en mi corazón y lo estoy predicando por series en la iglesia. Y me llamó la atención cuando leí la carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 1, versículo del 5 en adelante, donde el apóstol Juan trata de demostrar la naturaleza de Dios y que nosotros reconozcamos eso, ¿sí? Y quiero leer las escrituras en Juan, o primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Voy a leer hasta el versículo 10, pero solamente voy a tomar como punto de referencia de la predicación los dos primeros, es decir, el 5 y el 6. Pero voy a leer hasta el 10, donde la escritura dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 6 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra y tu palabra es verdad. Tu palabra es real. Cielo y tierra pasarán, pero ella permanece para siempre. Delante de ti estamos, Señor, y queremos que nos enseñes lo que dice tu palabra. Dios, que a medida que vamos escuchando el mensaje, tú puedas ir obrando en nuestras vidas y que sea de bendición para nosotros. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como les dije al principio cuando inicié, para mí siempre será de bendición poder compartir la palabra de Dios acá en este lugar y en cualquier otro lugar donde Dios me dé la oportunidad. Hoy, por supuesto, me ha dado la bendición de venir a la iglesia Cristo el Redentor, apoyar a nuestro hermano Carlos en la obra que él está haciendo y junto a sus hermanos. La idea que da Juan acá no es otra, sino la comunión que nosotros debemos tener con Dios. Y yo he sacado una frase que quiero que todos la tengamos muy pendiente allí durante el desarrollo de la predicación, porque quiero hablar sobre las condiciones para una vida en comunión con Dios. ¿Cuáles son esas condiciones que yo debo tener
que usted debe tener para mantener, por así decirlo, una buena comunión con Dios. ¿Sí? Hace tiempo yo estaba recién encaminado en la obra del Señor y me llamaba mucho la atención de que se decía, hay personas que no están en comunión con Dios. Y recuerdo en la iglesia que me inicié, que habían personas que no podían tomar los elementos de la cena del Señor, y la razón era porque ellos no estaban en comunión con Dios y no terminaba de comprender el asunto. Después fui comprendiendo de lo que es tener comunión con Dios, ¿sí? Y a veces nosotros manejamos ideas que no son ciertas, ¿ves? La comunión con Dios describe una situación o algo que se mantiene entre el cristiano y Dios. Es decir, es una relación. Cuando se habla de común, dos personas que tienen cosas en común, es decir, tienen cosas que una se parecen en lo que hacen. Eso es lo que dice, es la idea que dice Juan. Entonces, yo cuando leo las Escrituras, el apóstol Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Está hablando de la persona de Jesucristo, porque en los primeros versículos, hablando personalmente de Cristo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Eso es lo que decimos. El mensaje que hemos oído es lo que decimos de él. Y Juan dice, ¿qué es lo que decimos de él? Que Dios es luz. Que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. ¿Sí? Y para yo tener la comunión con Dios, yo debo reconocer su naturaleza. Es lo primero que debo reconocer para que no haya ese estorbo entre la comunión que yo debo tener con Dios. Es reconocer su naturaleza. Y según Juan, la naturaleza de Dios es que Él es luz. Él es luz. Hermano, ¿qué escuchas? En cualquier parte que puedes escuchar el mensaje. Estamos llamados a reconocer la naturaleza de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe qué, hermano? Que algo que debe ser muy vivido en nosotros es que es voluntad de Dios que nos apartemos de todo lo que nos impide nuestra comunión con Dios, que es 3 veces santo. Esa es voluntad de Él, hermano. La voluntad de Dios es que tú y yo mantengamos buena relación con Él, mantengamos buena comunión con Él. Y hay cosas que impiden eso, sí las hay, hermano, sí las hay. Según Juan, sí hay cosas que impiden nuestra comunión con Dios. Cuando yo no reconozco su naturaleza, su claridad, entonces comienza el problema, por así decirlo. Comienza a haber cosas en mi vida. De hecho, comienzo a practicar cosas en mi vida que no tienen que ver con la vida de un cristiano. Repito, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y el mensaje que hemos oído lo anunciamos, lo decimos, lo hablamos, lo demostramos. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Reconociendo su naturaleza. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Aquí se nos presentan esos 2 detalles interesantes. Uno, que para Dios no hay lugares ocultos. Y otro, que su luz resplandece en todo lugar. Cuando
hablaba a la iglesia, el primer versículo que acabamos de leer, a la iglesia donde pastoreo, Cristo es el camino, ya todos saben. Les decía a los hermanos, cuando yo leo esto, cuando yo estudio esto, cuando yo escucho esto, debe existir un temor en mí. Debo pensar, si Dios es luz, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo hacer cosas que Dios no me vea? Y más adelante vamos a ver lo que decía el salmista en uno de sus salmos. Hermanos, debemos reconocer que Dios es luz. Y para Juan, esta expresión, decir que Dios es luz, es hablar de su grandioso esplendor. Es hablar de su gloria atravesando las tinieblas con su resplandor. Es que sus ojos están viendo todo lo que nosotros hacemos y aún lo que dejamos de hacer. Y esto me da a mí cierto temor. Y hago un llamado a la iglesia, o estoy haciendo un llamado a la iglesia todo este tiempo, a que ese temor sea en nosotros una vivencia. Y no es un temor de un terror o un miedo, es un respeto que se le tiene a ese Dios que es luz, que Juan lo muestra como la luz. Decir que Dios es luz es hablar de eso, hermano, de ese resplandor que para Él no hay tinieblas que lo dominen. Esta realidad nos dice que Dios se revela a sí mismo como la luz, que Dios se muestra a sí mismo como la luz, que no necesita de algo que le dé luz a Él, porque Él es la luz. No necesita de anteojos para poder ver las cosas, no necesita de una lupa para poder observar las cosas. Y cuando yo estudiaba en el instituto, hay un profesor, uno de los profesores más ancianos para ese entonces. Ya él está en la presencia del Señor. Me refiero a nuestro profesor Acosta, Candelario Acosta, ya a unos 85 años, casi 90 años, y él todavía daba clase. Pero él tenía algo que para corregir los exámenes, él usaba sus lentes, usaba una lupa muy grande, y aparte de eso, en su escritorio tenía una lámpara. Y así que él se colocaba sus lentes, tomaba la lupa, pero tenía que encender la lámpara para poder revisar bien y que él no dejara algo por allí que se le escapara. ¿Sí? Y muchas veces yo tuve la oportunidad de entrar a su casa, a su oficina, y poder sentarme con él un rato a ver lo que él hacía, a conversar, a ver toda su cantidad de libros que tenía allí. Y él comenzaba a corregir, ¿sí? Y cuando yo leía la idea que dice Juan, se me venía a la mente lo que hacía mi profesor y lo que hace Dios con nosotros. Él usaba ciertas cosas para poder ver, para poder observar lo que nosotros habíamos hecho en el examen, lo que habíamos plasmado allí en la hoja. Y yo decía, así es el hombre, necesita de muchas cosas para poder ver. Pero ¿qué necesita Dios? Dios no necesita anteojos, Dios no necesita lupa, Dios no necesita una lámpara. No está allí buscando dónde está Nelson, dónde está fulano para poder ver lo que está haciendo. Porque Él es la luz que resplandece todas las cosas. Él es la luz, Él es lo que manifiesta todas las cosas. Esa luz que se ve
por encima de todas las cosas, que no hay nada ni nadie que se oculte de su resplandor. ¿Ves por qué? Porque yo digo que esto debe infundir en mi vida cierto temor y respeto hacia Dios, y eso debe traer a reflexión mi comportamiento como cristiano que busco y que estoy llamado a tener comunión con Dios. Estoy llamado a tener comunión con Dios, a tener cosas en común con Dios. Es decir, apartarme del pecado y a seguir la santidad, que dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Esa luz que es capaz de sacar de las más densas tinieblas los pecados ocultos que se cometen en contra de su santidad. Dios es capaz de hacerlo, hermano. Y aquí es donde los pastores decimos, y hermano, yo le hablo a la iglesia así directo, hermano, y permíteme hablarle a usted de esa forma. Y yo le digo, aquí donde los pastores no vemos todas las cosas, no vemos todas las cosas, ¿sí? Pero hay una luz que resplandece en todo lugar, que Él sí ve todas las cosas, hermano. Y yo le decía a la iglesia, y me ponía como ejemplo, me colocaba como ejemplo, y yo le decía a la iglesia, yo puedo hacer cosas a escondidas de ustedes, y creo que me salí, como dice por ahí, el pastor se salió con la suya. Y ustedes pueden hacer cosas a escondidas del pastor, y dice, total, el pastor no me está viendo. Pero ¿quién se esconde de la luz, del resplandor de Dios? Eso es lo que Juan quiere decir aquí. Reconocer la naturaleza de Dios es apartarme del pecado y comenzar a caminar en la luz de Cristo. Es la idea que da Juan. Así mantenemos la comunión con Dios. Y más adelante, en otros versículos que hoy no lo vamos a abarcar, pero usted en su casa, estoy seguro que lo va a leer con más detalle, se va a dar cuenta que no solamente con Dios, sino que dice Juan que tenemos comunión unos con otros. Tenemos cosas en común los cristianos cuando nos apartamos del pecado y reconocemos la luz de Cristo, la luz de Dios, y hago lo que dice la Escritura. Entonces comienzo a tener cosas en común, no solamente con Dios, sino también con mis hermanos. El apóstol Juan dice, no hay tinieblas en él, no hay lugares para esconderse de él. Y Lucas, en el capítulo 8, versículo 17, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No hay tinieblas que puedan ocultar o camuflar el pecado de los ojos de Dios, hermano. Y en este tiempo, no lo digo por esta iglesia, espero en el Señor de que no sea así, pero en este tiempo, hermano, las iglesias están perdiendo cierta seriedad o respeto, por así decirlo, hermano. Porque son los tiempos donde la vivencia del pecado y las tinieblas está avanzando mucho, está tomando bastante auge en la sociedad, ¿sí? Y corremos el peligro nosotros como iglesia de que esas costumbres, esas prácticas de las tinieblas lleguen a nuestra iglesia, hermano, y comiencen a contaminar la iglesia. Entonces, los pastores tenemos esa responsabilidad, ese gran compromiso de atacar esas cosas, hermano, de atacar las tinieblas, de atacar las prácticas que se hacen en tinieblas, y debemos de llamar la atención con las Escrituras
y decirle, hey, hermanos, Dios es luz. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer está a los ojos de Dios. Está a los ojos del Señor. Una de las más grandes funciones de la luz es mostrar las cosas, mostrar el camino, mostrar aún el peligro, ¿sí? Aún el peligro. La carretera más o la vía más segura es la que está iluminada. Imagínense que hayan dos caminos, dos vías, dos carreteras, y una esté dominada por las tinieblas porque no hay luz allí, pero hay otra que está alumbrada. Y algunas personas dicen, me voy por acá, por la que tiene menos luz, porque total por aquí no me van a ver. Pero otros dicen, voy por la que está iluminada porque esa me da seguridad. Ambas, ante los ojos de Dios, están esclarecidas, hermano. Ante los ojos de Dios están esclarecidas. Y yo me pregunto, ¿cuál es el camino que nosotros vamos a coger? ¿Cuál es el camino en que nosotros vamos a andar? Decir que Dios es luz, es decir, que Él ofrece su dirección a los pasos del hombre. El Salmo 119, versículo 105, un salmo bastante conocido, el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Lo que tú dices, Señor, lo que tú dices, tu palabra, ilumina mi camino. Es la lámpara que guía mis pasos. El salmista reconocía la palabra del Señor como la luz de su vida, como lo que iba a esclarecer todas las cosas. Esa es la primera condición para tener comunión con Dios. Hermano, reconocer que no hay un lugar donde yo me pueda esconder de su presencia. Que no hay una cosa, de hecho, que no hay ni un pensamiento en mí que Dios no lo sepa. Cuando yo reconozco que todo lo que yo hago o dejo de hacer está visto ante los ojos de Dios, hermano, no me queda de otra que entonces aceptar que no hay donde esconderme de Él. Que no hay un lugar donde yo pueda decir, voy a hacer esto a escondidas del pastor, de los hermanos. Y por aquí tampoco me ve Dios. Hermano, para Dios todas las cosas están ante sus ojos. Iglesia del Señor, que cada día, joven, adulto, hombre, mujer, que como todos luchas con las cosas y de hecho luchas con el pecado, luchas con las tentaciones, luchas con las pruebas, y que a veces estás tentado o estás tentada a hacer cosas que van en contra de este libro, y que a veces tal vez has hecho cosas que no están de acuerdo a las escrituras y has pensado, total, no me han visto, yo lo puedo hacer porque no me han visto. Yo quiero que sepas, o más bien quiero que recuerdes, que hasta este minuto, hasta este instante, y de aquí en adelante, por supuesto, Dios ha sido consciente. Dios ha estado al tanto de todo lo que has hecho. Dios ha estado al tanto.
Dios te está mirando aún tus pensamientos. Y Él sabe si en ti hay luz o hay tinieblas. La primera condición es reconocer eso. Nada se esconde, sino que todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estoy haciendo referencia de Hebreos capítulo 4, versículo 13. Repito, todas las cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ves por qué digo que esto debe infundir temor en nosotros? Porque vamos a dar cuenta a Dios, hermano. Porque tarde o temprano tendremos que dar cuenta a Dios. Porque en Él no hay tinieblas. Y significa que nada se oculta, ni nada se escapa de su observación. De nuestros ojos físicos sí, pero de los ojos espirituales de Dios no. Y el Salmo 33, versículo 13, dice: Jehová ve desde los cielos. Repito, Jehová ve desde los cielos. Mira a todos los hijos de los hombres. Jehová nos está viendo. En este instante, Jehová nos está mirando. En este momento, los ojos de Dios están puestos sobre los hijos de los hombres. Y no necesita mirar este y luego mirar este, y en lo que miro a este, descuido este. No. Todo está bajo sus ojos. Dios tiene una vista perfecta que abarca toda la humanidad. Como les dije, no necesita anteojos, no necesita una linterna para ver las cosas. Hace unos meses atrás, el país entero estuvo en oscuridad porque resulta que no había la corriente eléctrica. Entonces, cuando llegaba la noche, todos acudíamos a una linterna, a una lámpara, y salieron muchas cosas a reducir que ya la gente se había olvidado de ello, como encender un mechurrio en el patio para poder ver las cosas. Y sí, y la gente andaba con su linterna, con su lámpara, y solamente podía ver cierto lugar donde podía caminar. Y las demás cosas estaban en tinieblas, ante nuestros ojos. Y se cree que en ese tiempo se pudo hacer muchísimas cosas. Y la gente se aprovechó de hacer sus fechorías y cuestiones porque no nos estaban viendo. Pero delante de los ojos de Dios, que dice el salmista, Jehová, ve desde los cielos a todos. Él tiene una vista perfecta. Nada se le escapa. Él ve todos los hechos. Y todo lo que dejamos de hacer también lo sabe, hermano. No solamente lo que hacemos, también lo que dejamos de hacer. Lo que tenemos que hacer, pero dejamos de hacer. Dios también lo ve. El hombre siempre ha pensado que puede ocultar sus pecados de Dios. El hombre siempre ha pensado que puede ocultar sus fechorías de Dios. Pero debemos de estar claros que no hay tinieblas, no hay lugares, no hay paredes donde podamos hacer cosas que Dios no las esté viendo, hermano. Que Dios no las esté viendo. No hay nada. Desde que comenzó la situación país que tenemos, muchos de nuestros hermanos tuvieron que emigrar para otro país. Y personas que han sido fieles al Señor en otro país y han dado testimonios de Él.
Pero hay otros, y eso lo debemos de saber todos, hermano. Pero hay otros que ni siquiera se han identificado con la luz de Cristo. Y hacen y deshacen, pero ellos dicen estar bien con el Señor. Y ellos dicen, bueno, yo estoy lejos de mi iglesia, yo estoy lejos del pastor. ¿Quién me va a ver por aquí? ¿Quién me va a ver por aquí? Yo estoy tan lejos de mi iglesia. Y se les pasa por alto esto que dice Juan. Dios es luz y para Él no hay distancia que nos pueda ocultar. Porque en Él no hay tinieblas, no hay lugares, no hay paredes donde podamos escondernos de Él. Es la primera condición que nos da Juan. Para los que queremos, anhelamos tener comunión con Dios. Hermanos, si este es su deseo, que yo creo que lo es, tener comunión con Dios, debemos de estar claros de que no puede haber prácticas ocultas en nuestras vidas. Es lo que comúnmente decimos, los pecados ocultos, lo que hacemos a oculto, ante Dios no están ocultos, hermano. Salmo 139, versículo 1 al 12, dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y cuando usted lea, le invito a que lea completo el Salmo 139, porque el salmista está diciendo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y él dice, si me escondo debajo de las piedras, ahí estás tú. Si tomo las alas y comienzo a volar, si tomare alas y comenzara a volar y me fuera a la distancia y por allá en lo más profundo del mar, aún allí me guía tu presencia. Es decir, hermano, el salmista, cuando el salmista decía estas cosas, no quería huir ni quería evitar el poder de la luz del Señor. El salmista lo que decía era, deben estar claros, el pueblo de Dios debe estar claro que no hay lugar donde yo pueda estar que no me esté viendo Dios. No hay palabra, no hay pensamiento, no hay acción que yo pueda hacer que quede ocultas de Dios. Hermano, y es tal vez triste decirlo, pero es cierto, sé que no estoy hablando cosas que no sea así, hermano. Porque el hombre le encanta hacer cosas ocultas. Y eso usted lo ve afuera. En la iglesia no se ven esas cosas. Sí, hermano, sí también se ven, hermano. También se ven. También hay dentro de la iglesia. Y esto no quiero que usted lo tome personal porque no vengo a señalar a nadie. Estoy hablando en términos generales. Pero hay personas dentro de la iglesia que practican pecados ocultos. Está el que le jura amor a su esposa, pero está en adulterio, está en fornicación, le está engañando con otra persona. Está la esposa que le jura amor a su esposo, pero que piensa y está en pecado con otra persona. Eso se está viendo dentro de las iglesias, hermano. Y bendito sea Dios que no se vea en las nuestras. Y está, hermano, las personas que hacen sus negocios ocultas
para adquirir dinero sin importar lo que están haciendo. Y dicen, el pastor no me está viendo, los cristianos no me están viendo y yo lo puedo hacer. Y otros que dicen, bueno, pero lo que pasa es que la necesidad me lleva a hacerlo. Pero por acá, pecadito oculto por acá no es mucho. Después me arreglo con Dios. No te la vas a arreglar con Dios hasta que no sepas que Él es luz, hasta que no aceptes su naturaleza. Estés donde estés, Dios te ve. Hagas lo que hagas, Dios te ve. Un filósofo pagano preguntaba, ¿dónde está Dios? Porque yo no lo veo. Y un creyente lee el Salmo 139 y le dice, permítame contestar su pregunta. Y lee el Salmo y le dice, ahora le pregunto yo a usted, ¿en dónde no está Dios? ¿En dónde no está Dios? En todo lugar. Porque no hay lugar que nosotros podamos escondernos de Él. Juan 12:46. Yo, está diciendo Cristo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amada iglesia, que Dios te siga fortaleciendo y que en cada paso que des esté reflejada la luz de Cristo. Señor, te doy gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien nos muestra la luz cada día. Y hoy quiero orar, Señor, pidiendo la bendición en abundancia para esta iglesia, para estas personas que hoy escuchan tu mensaje. Dios, que tu luz obre en ellos y que si hay alguien que está luchando con algún pecado oculto, Dios, dale la valentía para renunciarlo por completo y comenzar a caminar en la luz. Señor, somos débiles, pero en ti nos hace fuerte. Ayúdanos y ayuda a la iglesia a vivir en santidad. En Cristo Jesús. Amén y amén.